Me gustaría entonces pedirle en esta última clase a nuestro hermano Víctor Torres si pudiera orar entonces para poder comenzar nuestra clase el día de hoy. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos pasado un nuevo día. Nos has permitido ver la maravilla de tu creación, amado Padre. Te pedimos que esta clase sea de mucha bendición para todos, que cubras con la sangre de Cristo nuestro profesor, que nos está entregando cosas maravillosas, amado Padre. Te pedimos que tomes el control de cada cosa que estemos viendo ahora, que bendigas a cada uno de los compañeros que están aquí presentes y a quienes también se van a conectar. También bendice a quienes no han podido conectarse y no van a poder quizás conectarse tampoco, amado Padre. Bendice lo que hoy día vaya a ocurrir y sabemos que va a ser solamente para bendición nuestra. Nos estamos preparando para ti, amado Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, querido hermano, por la oración. Sin duda hay que comenzar siempre fortalecidos. La oración nos fortalece. Quiero preguntarles a ustedes tres que están presentes, ¿verdad? Después se añadirá a los demás. ¿Cómo ha sido estas semanas que pudieran comentar? ¿Cómo ha sido este desafío de estudiar? Wow. Tremendo. Bueno, mi señora está fascinada porque cada vez que termino una clase le voy contando cosas. La semana pasada le contaba lo de los lo de las cachetadas. Eh, sí, debo decir que a mí me marcó mucho bueno, no estuve en esa clase, pero la segunda clase cuando se habló del tema de los macabeos, que después lo estuve viendo y no pude no dejar de emocionarme porque fue como algo que, bueno, a mí me pasó algo bastante extraño en alguna oportunidad, porque yo antes intenté hacer este diplomado, pero estuve en un lugar que la verdad no les agradó que estuviera haciendo. Me sacaron de ahí, ¿ya? Pero bueno, después el Señor nos llevó con mi esposa a otro lugar y a donde estamos ahora, y la verdad que ha sido maravilloso. El pastor nos ha apoyado bastante en todo y la verdad que esa historia los- de, al tiempo como ver que había vivido en ese momento fue de mucha bendición. Y sí, le agradezco al Señor que también estuve ahí porque uno ahí aprende a ver cosas que uno no, quizás para enseñarle a otros que hay que tener cuidado con algunas cosas, no sacar de contexto muchas cosas. Amén. Qué bendición, hermano. Sin duda, este era el tiempo del Señor para estudiar acá, así que Así el nomás era, Señor así nomás, bendición. así Amén. nomás. Y qué bueno que pueda también compartir a sus seres queridos, ¿verdad? Todo lo que vamos aprendiendo, porque de eso se trata, de recibir y entregar. Créame que también estoy aprendiendo mucho y también lo que puedo compartir con mi familia y también con mi hermano en la iglesia, siempre lo hago porque así todos somos bendecidos. Amén. Gracias, hermano Amén. Víctor. Gracias. Hermano Hugo, cuéntanos cómo ha sido este tiempo de desafío de estudiar. Bueno, primeramente muy buenas noches, mi querido y estimado profesor, mis hermanos, mis hermanas también. Bueno, brevemente quiero primeramente agradecer al Señor porque, como tiempo atrás también usted lo dijo, estimado profesor, referente a una pregunta de uno de nuestros compañeros, de que Dios llega a la vida de uno en el momento justo, ni antes ni después. Creo que este era el momento predeterminado por Dios para que nosotros estuviésemos en este lugar. Creo que ha sido de bendición yo creo que para todos. Voy a hablar también a título personal, pero yo creo que ha sido de bendición. Siempre lo comentaba con mi esposa de que a lo largo de todos estos años en el Evangelio, uno va adquiriendo el conocimiento bíblico de la palabra de nuestro Señor. Pero muchas veces, y esto lo digo a título personal, de que muchas veces falta alguien de que nos instruya, alguien que nos enseñe realmente todo ese conocimiento adquirido para aplicarlo de mejor manera. Me gustó mucho al inicio, cuando ingresé a la primera clase,
y nuestro profesor, también el pastor Daniel, dijo textualmente, dijo, muchas felicitaciones por estudiar y aprender de la palabra del Señor. ¿Sabe que fueron palabras tan, digamos, algo tan corto, pero algo tan significativo? Porque realmente para las cosas, para el reino de Dios es algo, y también lo han dicho mis hermanos acá, es un servicio con excelencia. Y yo creo que para las cosas de Dios, como dice también el apóstol Pablo, si hacemos todo, estamos haciendo estas cosas, lo estamos capacitando por medio de la palabra de nuestro Señor, todo esto es para la gloria de Dios, primeramente para Él. Para Él, estamos acá para Él, para la gloria de Dios. Y dentro de esa gloria de Dios, Dios también nos permite. La palabra de Dios dice que la gloria de Dios no la comparte con nadie, pero Él nos permite experimentar la gloria de Él. Y este es el momento apropiado para eso. Yo me gozo, mi hermano, y también nuestro profesor, yo me gozo en todas estas materias y estoy ansioso por seguir y seguir y seguir, porque realmente eso es lo que quiere el Señor. Una capacitación también del pueblo de Dios para todas las cosas, primeramente para el servicio de todos nosotros los que estamos acá. Así que muchas gracias, mi estimado y querido profesor, también y también a mis hermanos también que de todo Chile, a los cuales estimo mucho. No los conozco a todos, pero los estimo mucho, los quiero mucho en el amor de nuestro Señor. Y sigamos adelante, sigamos adelante. Y gracias también al profesor, que también nuestro Dios le ha dado de su gracia y que le siga dando siempre. Sí, no hay cosa más bella, mi hermano. Mire, lo digo a título personal, tengo no el privilegio, sino que una bendición de enseñar, de ser profesor de la escuela dominical, y sé la gran bendición que es enseñar. Y yo no lo veo en mi vida, pero sí lo veo en los rostros de mis hermanos, de las hermanas, de todos los que están allí, cuando realmente experimentan, no el que está adelante, sino que la palabra de nuestro Señor, con exactitud. Hay que trazar bien la palabra de Dios, como también dice el apóstol Pablo. Así que muchas gracias, profesor, por esta oportunidad. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Hugo. Sin duda el Señor ha sido bueno y fiel, y qué bueno que le guió para poder estudiar también, al igual que muchos de los demás. Continuamos entonces con nuestro hermano Ezequiel. Amén. Para que nos pueda contar cómo ha sido este desafío de estudiar. Pastor Daniel, la verdad es que estoy muy contento en el instituto. La verdad es que lo bendigo a usted porque usted igual se nota que sabe harto, sabe mucho. Hay que ser bien realista, y la Biblia habla del ministerio de los maestros. Entonces es bonito que Dios nos ponga un maestro para que nos pueda enseñar, para que nos pueda... Y me siento muy contento me siento muy agradecido del Señor por este proceso de enriquecimiento espiritual. Y sí, siendo bien honesto, a veces me pongo a leer, de repente digo, me dará mi cabeza para aprender tanto, a lo mejor no voy a poder, no sé, me va a quedar grande esto, porque algunos me han preguntado cómo tengo en el Educa, y yo he respondido, he dado puros comentarios buenos. De hecho, también si entré por referencia de otras personas que se dieron de acá. Y yo les digo, hasta el momento voy bien, pero no sé más adelante, alta materia, pero voy a estar hasta cuando Dios me ayude. Y hasta aquí me ha ayudado, así que muy contento de acá, Pastor Daniel, y bueno, los saludo a todos, y bueno, que Dios les bendiga a todos mis hermanos desde acá de Curicó. Gracias, querido hermano Ezequiel. El Señor bendiga mucho su vida. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle después a nuestra hermana María Cristina, Mabel y al pastor Omar, para que después, al final de la clase, también nos puedan hacer sus comentarios de cómo ha sido este tiempo de desafío de estudiar. Hoy es nuestra última clase, así que también nos estamos dando estos tiempitos para poder conversar, porque sin duda es bueno recibir información o contenido, pero hay algo que a veces se pierde en las clases sincrónicas como estas, que es el diálogo, la conversación, el conocernos, porque eso bendice mucho. Yo cuando estudié en mi seminario, yo siento que aprendí mucho dentro de la sala, mucho, pero también aprendí mucho, mucho fuera de la sala, con mis compañeros, orando juntos, compartiendo experiencia en el Señor. Eso igual bendice. Por supuesto que siempre desde la palabra de Dios. Entonces, por eso también dejamos estos espacios para que también podamos dialogar un poquito. Bueno, sin duda ha sido un buen tiempo de aprendizaje y ya nos queda lo último. Y por esa razón le voy a mostrar entonces la ruta de nuestro último módulo. Pero antes de eso, por eso le estuve preguntando recién cómo ha sido este tiempo. Gracias a Dios, la gran mayoría de los estudiantes ha estado cumpliendo
de forma muy satisfactoria los tiempos para las actividades, que son varias. Yo reconozco que soy exigente, no, pero sin duda, con tanta lectura y aplicándola en ensayos, en informes, eso también le ayuda mucho para poder recordar y para poder aplicar a la vida personal. Por eso siempre en todos los aspectos pongo aplicaciones personales y aplicación para la iglesia, porque ambas cosas son importantes, ¿cierto? No solamente saber, es saber y saber aplicar. Y bueno, así que espero que les siga yendo bien. A aquellos que me han pedido un poco más de plazo se lo he dado porque también entiendo que tienen trabajo, que tienen muchas cosas que hacer. Yo también soy trabajador, tengo a cargo una familia, soy pastor de una iglesia y son muchas las cosas, así que sin duda también lo entiendo. El módulo 4 es este. Vamos a hablar hoy día sobre Palestina en los tiempos de Jesús. Vamos a conocer la geografía del Nuevo Testamento, aunque algo hay también del Antiguo, pero vamos a contextualizarlo el Nuevo. Reconocer las clases sociales judías, identificar las características del templo de Jerusalén y del templo judío, ¿ya? Así que eso. Y las lecturas son los mismos libros de antes, pero creo que agregamos un libro nuevo, que es Tomás Lea, que es un clásico en el Nuevo Testamento. Tomás Lea es un libro clásico, ¿ya? Así que con Saul Nienrolla van a estudiar sobre las instituciones religiosas, pero con Tomás Lea van a ver la vida en el mundo del Nuevo Testamento y el trasfondo religioso del Nuevo Testamento. En total, todo incluido, son aproximadamente 33 páginas, ya que son bastantes. Pero es lectura rápida. Es bastantes páginas, pero es lectura rápida, no una lectura densa ni muy compleja, ¿no? Es bien sencilla, pero son hartas páginas, así que hay que darse el tiempo. Así que, bueno, la clase entonces hoy a las 9, ¿cierto? Hay la fecha límite para la entrega de todo incluido. Si algo en el pasado debían, no hay más fecha que el 17 de mayo, el próximo lunes. Ahí es la fecha máxima para entregar todo. Y en este módulo, en el módulo 4, tenemos 3 actividades. Como siempre, declarar la lectura. Ya saben cómo se hace, son expertos en eso. Luego hay un ensayo, que un ensayo es bien sencillo, es de 3 páginas. Y la pauta dice que hay que exponer el desafío que representó ser un cristiano en el contexto del siglo I. ¿Fue difícil ser cristiano en el siglo I? ¿Fue fácil? Eso es, un ensayo muy sencillo de máximo 3 páginas, así que no escriban ni 4 ni 5, porque 4 o 5 baja puntaje, tiene que ser 3 máximo, ¿ya? Según la pauta de evaluación, y la pauta está bien explicada con todo lo que necesita. Y eso en 50%, y el último 30% es una parábola de una página, así que no se asusten, son muchas actividades, es una parábola de una página, mire. Hay que explicar una parábola de Jesús y su contexto sociocultural. Simplemente es una parábola. ¿Por qué por ejemplo, la semilla de mostaza, la vid verdadera, hay muchas parábolas también, pero tienen que explicar su contexto, porque el contexto nos ayuda a entender adecuadamente la parábola. Y cuando a veces no entendemos el contexto, obviamente no se entiende la parábola. Por ejemplo, no vayan a hacer esta porque este es el ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Jesús maldice una higuera, no una parábola, es un acto concreto, ¿ya? Pero ¿por qué la maldice? Bueno, uno podrá decir qué culpa tiene una pobre higuera, ¿cierto? Bueno, cuando uno sabe el contexto, sabe que las higueras tienen fruto en varias épocas del año. Entonces, era esperable que hubiera tenido fruto. No es que Jesús estaba pidiéndole algo que no podía tener, sino que era esperable que las higueras tuvieran fruto. Y por eso la maldice, ¿se entiende? Entonces, pero si no entendemos el contexto, si no sabemos un poco de agricultura, ¿cierto? De esos contextos, por supuesto que vamos a pasar de largo eso y podríamos quizás caer en una mala interpretación. A eso nos referimos, porque es importante entender el contexto de esa parábola, específicamente esa parábola, la que ustedes elijan, para entender mejor el contexto. Es una página, es sin portada directamente y nada más, ¿ya? Así que espero que les pueda ir, yo estoy seguro que les va a ir muy bien en este entonces, no es difícil, pero tienen que darse los tiempos igual para poder responder adecuadamente entonces esta parábola, ¿ya? No sé si entonces tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar respecto a las actividades de este módulo, que son bien sencillos. Profesor, el ensayo igual tiene
¿cómo se llama? ¿Las partes de siempre o solo escribir acerca de ese tema? Excelente pregunta, así que lo que voy a hacer es compartirle la pauta. La voy a compartir ahora para que la podamos revisar, así que muy buena pregunta. Profe, ¿y el ensayo tiene que ser de este texto? ¿O No, abarcando todo no, lo que hemos visto? puede ser, tiene que ser una parábola de Jesús. No, pero el ensayo. Por eso, el ensayo es sobre una, perdón, no, son otros temas, no, me equivoqué. No, el tema del ensayo es lo siguiente, ¿lo ven? No sé si se compartió bien. Ya, dice actividad módulo 4, ensayo, dice. Esta actividad tiene por objetivo la elaboración de un ensayo para su desarrollo. Siga los siguientes pasos. Número 1, lea los documentos obligatorios, eso es siempre, ¿ya? Y declare su lectura. Después, elaborar un ensayo argumentativo y reflexivo que exponga el desafío que representó ser cristiano en el contexto sociocultural, político, religioso del siglo I, solo del siglo I. Además, explicar esto tanto para la vida, aplicar para la vida personal como para su propia iglesia local. Ahí está el formato, Arial 12, justificado máximo 3 páginas, y de las 3 páginas, una es portada, tienen que escribir 2 páginas en el fondo, solo 2, para que no se asuste. Yo sé que están cansados, pero este es el último esfuerzo. Ahí está la forma de citar, ¿verdad? Normapa, y después subirlo a la sección enviar ensayo. Ya cualquier duda me la pueden hacer, ningún problema. ¿Cuál es el formato? Bueno, la portada, yo les mandé la plantilla para que la puedan hacer, la misma plantilla sencilla, ¿verdad? Una introducción, reflexión personal sobre el desafío que representó ser cristiano en el contexto sociocultural, político, religioso, la aplicación a la vida personal y a la iglesia local. Máximo 3 páginas, es decir, introducción, reflexión y aplicación, o máximo 2 páginas. Es muy sencillo, no es muy extenso, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a evaluar? Bueno, primero que cumplan el formato, buena ortografía y gramática, capacidad de reflexión, capacidad de síntesis, no más de 3 páginas, capacidad para aplicar a la vida personal y eclesial, y no confundan lo personal con lo eclesial, son cosas distintas. Lo personal es para mí, como ser humano, yo, hijo del Señor o hija del Señor, ¿cierto? Directamente para mí, porque a veces se confunde lo eclesial con lo personal, y no, tienen que haber diferencias. Y lo segundo, eclesial, no es la iglesia del mundo, es a su iglesia donde ustedes participan, su iglesia local. Yo entiendo que son miembros de alguna congregación, participan activamente, ¿ya? Y fecha máximo, el próximo lunes 17 de mayo hasta las 11:59 de la noche, ¿ya? Así que en ese sentido, eso es. Ahora sí, respondo, ¿hay alguna pregunta respecto al ensayo? ¿No? Entonces, vamos a hablar de la parábola. ¿Se ve también la parábola, cierto? Perfecto. Dice, actividad 4, explicar una parábola de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo? Siempre leer los documentos para tener las herramientas necesarias para elaborar lo solicitado. Eso es lo primero. Luego puede recurrir a otras fuentes de información que le ayuden a entender el contexto del Nuevo Testamento. Puede aplicar diccionario, comentarios bíblicos, entre otros. Puede aplicar más. Escoja una de las parábolas de Jesús y explíquela, considerando el contexto sociocultural, político-religioso. Se debe hacer una conclusión que responda: ¿por qué era necesario entender el contexto del Nuevo Testamento para comprender adecuadamente esta parábola? Esa es la gran pregunta que hay que responder. O sea, explicar la parábola y después responder esto. ¿Por qué era necesario entender el contexto para entender la parábola bien? Lo mismo el formato, ¿verdad? Bueno, aquí no era enviar ensayo, era enviar parábola. Bueno, después, aquí está. Formato de la actividad, agregar la cita bíblica. No escriban la parábola. Solamente hagan la cita para no ocupar espacio. Es una página. Entonces, si me escriben la parábola entera, no vamos a demorar mucho, va a ocupar mucho espacio. Simplemente cítenla. El texto citado es este, ¿verdad? Sin escribir el texto, luego explíquela, ¿cierto? A la luz del contexto político, sociocultural, religioso, y después la conclusión. ¿Por qué era necesario entender el contexto para entender la parábola? Todo en una página, muy sencillo. Y aquí está el formato. Formato, reflexión, síntesis, una página, capacidad para explicar el contexto del Nuevo Testamento, la fecha. Una página, ¿ya? Así que, ¿hay alguna pregunta respecto a la parábola y respecto al ensayo entonces? La parábola va a tener, para subirla a la plataforma, es aparte del ensayo, me imagino que va a haber Sí, otro exacto. link.
Ya. otro link. Uno es enviar ensayo y otro va a decir enviar parábola. ¿Ya? Sí, van a ser separados los dos, así que... Pero si se dan cuenta, en uno hay que escribir 2 páginas, en el otro hay que escribir 1 página. Pero por supuesto que para escribir 1 y 2 páginas hay que leer, ¿cierto? Hay que leer y investigar. Y ahí está entonces el desafío. ¿Ya? Profesor, usted va a subir los archivos, ¿cierto? Sí, Los sí. 12, Yo creo que mañana van a estar arriba. Yo creo que todo va a estar mañana arriba, espero. Todo en la página, en el aula virtual. Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más entonces respecto a esta actividad desafiantes? ¿Cierto? Cada enseñanza o cada tema tiene su dificultad, pero esto es netamente aplicar. Leen y después aplican. Un ensayo es netamente una aplicación y la parábola es netamente aplicación, porque me interesa eso. ¿Cierto? Porque nos podemos aprender el diccionario de memoria, pero podemos citar palabras sin ningún sentido. Entonces, por eso es la aplicación. La aplicación nos permite entonces todo lo que hemos aprendido, plasmarlo en un texto, en un documento que evidencie lo aprendido. Y eso aprendido se aplica de forma directa. ¿Ya? Así que eso, hay mucho más de lo que vamos a ver en esta clase. Imposible en un par de semanas ver todo el contexto del Nuevo Testamento, pero traté de condensar mucho. Yo lo que les animo a que puedan revisar libros en los cuales se enseñe sobre costumbres del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, para también seguir aprendiendo. Cómo se comía, cómo eran las casas, porque en Hechos capítulo 10 aparece que hay un hombre, un apóstol, que se sube al techo a orar. Y ahí recibe una visión, Pedro, ¿cierto? Esta visión de esta sábana que baja con estos animales impuros que le dice, Pedro, mata y come. ¿Cómo entender eso? ¿Cierto? Etcétera, etcétera. De este hombre también que le va a pedir también alimento a este otro hombre que están acostados en la noche, ¿cierto? Y así hay muchas parábolas que hay que entender el contexto para poder interpretar bien el texto. Así que le animo a que sigan aprendiendo, que esto que aprendimos en nuestras 7 semanas sea una pincelada, pero sin duda hay mucho más que aprender y por eso que busquen buenos diccionarios, busquen comentarios bíblicos, tienen la bibliaparalela.com, tienen muchas también, tienen muchos, digamos, como herramientas para poder también seguir aprendiendo y desarrollándose. ¿Ya? Y Biblia de estudio, hay hartas Biblias de estudio, ninguna Biblia de estudio se compara con un diccionario o un comentario bíblico. La palabra de Dios es superior a todo eso. Sin embargo, ninguna Biblia de estudio abajo del texto va a explicar tanto detalle. Son como, normalmente la Biblia de estudio escogen los textos más famosos y lo explican. Aquí esto significa esto, pero es muy sencillo. Pero por eso hay que ocupar primero la Biblia y después de la Biblia todas las otras herramientas que puedan acceder. Diccionarios, comentarios bíblicos, para que también se puedan nutrir. Y si tienen más de una versión de la Biblia, mejor, porque así también pueden ir comparar versiones y ver quizás similitudes y diferencias. ¿Ya? Así que eso, ¿no hay pregunta entonces? No hay próxima clase, no hay, esta es la última clase. Así que no hay más clases después de esta. Y terminamos el próximo lunes con la entrega de todo. Así que, muy bien, comenzamos entonces con nuestra última clase. Vamos a ver entonces el periodo intertestamentario. Esto es lo que vamos a revisar entonces el día de hoy y lo que nos va a competir. Entonces, periodo intertestamentario, ya es, y testamentario también podríamos decirle, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar leyendo a Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Quién puede leer, por favor, el texto? Pase. ¿Alguien podría, por favor, leer el texto? Amén, profesor. Amén. A Marcos. Marcos capítulo 3, versos 7 y 8. Había buscado Mateo. Ya. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán,
y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Amén. Amén, muchas gracias, hermano, por la lectura. Y si se fijan, se nombran muchas localidades. Aquí está entonces, primero, Galilea, luego Judea, después Idumea. Y llevamos 3 localidades grandes, porque Jerusalén no es una ciudad, pero localidades es más grande que una ciudad. Y dice de Idumea, dice, bueno, del otro lado del Jordán. Efectivamente, Idumea del otro lado del Jordán. Después, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por lo menos hay 5 localidades. Y esto es importante porque a veces se pasa por alto esta información geográfica. Esto es netamente geografía. Y les quiero preguntar que le pueda levantar la manito, ¿quién alguna vez en su iglesia o en alguna instancia pudo estudiar geografía bíblica? Le enseñaron Tiro, Sidón, ¿qué es la Cefela? ¿Qué es todo esto? ¿Verdad? ¿En qué momento? ¿En dónde hay nieve? ¿En esta zona hay nieve? ¿No hay nieve? Todo eso, se dan cuenta que a veces llevamos años en la escuela dominical, a mí también me pasó, y a veces pasamos por alto todo lo geográfico. Hay un autor, un escritor, un historiador cristiano que se llama Justo González, que es metodista, cubano, famosillo, tiene muchos libros de historia del cristianismo. Y uno de sus libros, él habla de que la geografía es como el escenario, es como el escenario en donde se desarrolla la obra teatral. Y si el contenido de la Biblia es la obra, ¿verdad? La geografía es el escenario. Y una obra de teatro, a veces sin entender todo lo que sucede, ¿cierto? Toda la escenografía de la obra de teatro no se puede entender bien. Por lo mismo, a veces pasamos por alto detalles por no conocer la geografía de la Biblia. Y eso también vamos entonces a tener una pincelada de eso al respecto, para que puedan mejorar su conocimiento al respecto de la geografía. Así que, si se fijan acá, estas son las áreas geopolíticas, que tienen que ver con que aquí hay geografía, pero geografía con nombre político, ¿verdad? Es como las comunas, ¿cierto? Si bien es cierto, son geografía, pero también tiene que ver con distribuciones políticas. Acá, más al norte, comenzamos por el norte, está la zona de Fenicia. Los fenicios vivieron mucho tiempo antes, ¿verdad? De hecho, en la época de los israelitas no había fenicios ya. Pero después, en la época de Jesús, porque en el Antiguo Testamento esto cambia, pero estamos hablando del Nuevo Testamento, tenemos la zona norte, que es Galilea, tenemos la zona intermedia, que es Samaria, que Samaria se funda con el rey Jeroboam I. Cuando después de Salomón, el rey Salomón, se divide el reino en norte y sur, Samaria entonces después es fundada esa ciudad y queda como la capital del norte. Por eso está Samaria. Hay mucha historia detrás de Samaria. Recordemos que eran una mezcla entonces, ¿verdad?, de otras personas. Esto aparece en Segunda de Reyes, capítulo 23 aproximadamente. Estoy justamente en mi lectura de la Biblia de un año, estamos en ese texto, por eso me acuerdo está fresquito eso. Así que eso es importante, que ellos son una mezcla de razas, por eso tenían tanto conflicto con los judíos del sur, que eran raza pura. Y ahí están las diferencias. Y hoy en día también a veces puede pasar que hay iglesias o denominaciones cristianas evangélicas que podrían pensar que son más raza pura y otras iglesias quizás son mezclas. Y por eso quizás a veces se miran con desprecio en algunas denominaciones y no debiera ser así, cuando Cristo nos debiera unir a todos. Pero bueno, esto pasaba en esta época. Y la zona sur es Judea, ¿cierto? La zona donde está la capital Jerusalén. Jerusalén empieza a ser capital desde David, no antes. Y entonces hay algo más al sur que es Idumea, que en el Antiguo Testamento esta zona se llama Edom, pero en el Nuevo Testamento cambia a Idumea. Recordemos que Herodes era Idumea, ¿ya? Edomita. Y en esta otra zona está Iturea, Decápolis y Perea. Son estas 3 zonas que en el Antiguo Testamento tienen otros nombres. No se los quiero yo me los sé, pero no se los quiero mencionar para no enredarlo. Pero bueno, se los menciono. Basán, Amón, Moab.
¿ya? Pero acá en el Nuevo Testamento cambia. Y acá está el famoso Monte Hermón, que vamos a ver en ese monte, aquí hay nieve. Vamos a ver. Y si se fijan, desde acá empieza a bajar, desde el Monte Hermón empieza a bajar el río Jordán, ¿verdad? Con algunas zonas y desemboca en el Mar Muerto. Vamos a ver un poco de eso entonces. Aquí hay otro gráfico entonces que nos intenta mostrar estas zonas. Entonces, esta la letra A, que es toda esta costa, hay costa acá. En general los israelitas no eran de costa, no se manejaban mucho en esas zonas, aunque en la época de Salomón tenían una flota de barcos, pero no era algo característico de Israel. Y estas las llanuras, entonces, todos los de letras B son llanuras. Tenemos la llanura de Aser, tenemos también la franja costera, hay algunas más famosas, si se fijan. El B3, que viene, mira, fíjate, que mejor parto de otra zona. Toda esta zona es Tiro y Sidón. Esta zona norte, esto es Tiro y Sidón. Este es el mar Mediterráneo. Tiro y Sidón. Y recordemos que en la Biblia se menciona, aquí hay un diálogo con la mujer sirofenice por parte de Jesús. Interesante ese diálogo. Sarepta de Sidón también tiene un contacto Eliseo con esa mujer. Entonces, en alguna forma los textos bíblicos nos muestran que hubo algunas personas importantes mencionadas en esta zona, Tiro y Sidón. Este C2 es el famoso Monte Carmelo, donde Elías tuvo su encuentro con los 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Aquí, el Monte Carmelo, hoy día esta zona se llama Haifa, pero esta zona. Luego, los más antiguos en el Evangelio, y yo también me considero ese grupo, cantaban una canción que hablaba de la rosa de Sarón, ¿se acuerdan? Y la rosa de Sarón existía y se desarrollaba entonces en la llanura, en el sector de Sarón, que es toda esta zona. En esta zona entonces era bien regada producto de la neblina que llegaba, y esta zona entonces estaba bien regada y se producían estas hermosas flores, estas rosas. Sarón existía. Luego tenemos toda esta parte de acá que es donde se desarrollaron los filisteos. Los filisteos. Por eso algunos dicen que eran fenicios que que saltaron a esta zona y llegaron y se instalaron en esta zona, los filisteos. De hecho, la palabra Palestina viene de filisteo. De ahí viene también esa zona, Palestina, filisteo. Tiene esa misma raíz. Bueno, también acá entonces tenemos el valle, llanura de Megiddo, llanura también de Jezreel, son zonas acá. Este C1 es la colina de Galilea, este D1 es la cuenca de Julch. Aquí hay un pequeño lago chiquitito, ¿verdad? Que también le llamado lago Ule, dice Ule ahí, porque todo partía en el Monte Hermón. Aquí nevaba, era una colina un poco más alta, vamos a ver después las medidas, y desde aquí entonces, de todo este rocío, el texto de Salmo 133. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿cierto? Es como es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío de Hermón. Porque algunos nos quedamos juntos y en armonía, pero el texto sigue hablando, más abajo, y habla del famoso rocío de Hermón. ¿Y por qué? Porque en esta zona caía lluvia constantemente y había mucho rocío. De hecho, toda esta zona, que era en el Antiguo Testamento, la Basán, aquí aquí pastaban las vacas, las famosas vacas de Basán, era en esta zona. Entonces, esto baja el lago Ule hoy día no existe, eso se drenó, no existe hoy en día, pero después bajaba recién al mar de Galilea, que es un lago, pero se llama mar, ¿verdad? Porque era bien extenso. Luego desciende, de hecho, esta cuenca hidrográfica, ¿cierto? Este río, acá se ve recto, pero la verdad es que tiene muchas curvas, es bastante extenso, y en algunas partes tiene un poco más más torrentoso, en algunas partes es un pequeño riachuelo. Y en esta zona, mucho más al sur, ya llegando a la desembocadura, es un poco más grueso, y se piensa que en esta zona recién estaba Juan el Bautista bautizando, no estaba en el riachuelo pequeño, estaba en esta zona. De hecho, si Juan el Bautista fue un esenio, las cuevas de Qumran están por acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oración en la última clase? Entonces, todo esto estas cuevas de Qumran quedaban por aquí. Aquí se desarrollaron los esenios con sus famosos bautismos, ¿verdad? Esos ritos de purificación que después Juan el Bautista le habría dado un nuevo significado y Jesús le da un significado aún más potente. Y esta zona está bajo el nivel del mar.
O sea, si el mar Mediterráneo tiene cierta altura, toda esta zona está bajo el nivel del mar. Interesante eso también. Bueno, también acá, toda esta zona, de verdad, L1 es Basán. Bueno, estas son los nombres del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento cambia. Hablamos de Iturea, Decápolis y Perea. Pero en el Antiguo Testamento es Basán, Galaad, Amón, Moab. Así que, y si se fijan acá, hay harta montaña. No es plano, no es plano esto. Cuando, perdón, cuando Saúl estaba buscando al rey David, no lo encontraba nunca, porque David constantemente se movía de lugares, de terrenos. Y fíjense por qué, está lleno de cerros. Probablemente en esta zona estaban los famosos montes Ebal y Gerizim, que son los famosos montes de la zona de Samaria, que competían con el monte de Sión que estaba en Jerusalén. Entonces, acá el C4 es una zona llamada la Cefela, que esto es una especie de cordillera de la costa pequeña, muy bajita, Cefela, bien extensa. Luego entonces tenemos una región montañosa y si se dan cuenta Jerusalén está en altura. Está bien alto. Por eso cuando usted en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, subió un hombre a Jerusalén o bajó un hombre de Jerusalén. Cuando habla de eso es por esto, porque netamente geografía, porque era muy alto esa zona. Jerusalén está en alto. Tenemos el C6, que viene siendo el desierto de Judá. Por eso Jesús se bautiza y se va al desierto. Porque el desierto está al lado del río Jordán. De hecho, en esta zona, aquí hay una especie, aquí como está el agua aquí al lado, en el río Jordán, aquí hay vegetación abundante. Pero al lado de la vegetación acá está el desierto directo. Está todo junto. Está el río Jordán, está una zona muy vegetada por el agua misma, y está el desierto pegado. Por eso Jesús, Mateo capítulo 3, Jesús es bautizado y en el capítulo 4 se va al desierto guiado por el Espíritu, por lo mismo. A modo de dato, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, los dos mencionan las tentaciones de Jesús en el desierto. De hecho, Mateo 4.4 es copiado a Lucas 4.4. Bueno, así que punto 7, esta zona se llama el Negev, que es una zona también montañosa, pero bastante seca, ¿ya? Y también es acá el último, el desierto de Param, que aquí no hay mucha información. Pero fíjense que aquí dice Berseba, porque Berseba era como una de las últimas ciudades donde había asentamiento israelita o judío. Y Dan, fíjense acá dice Dan, por eso van a leer muchas veces la Biblia que dice desde Dan hasta Berseba. Por lo mismo, porque esas son las zonas donde se desarrolla. Y todo esto no es más de 220 kilómetros. Es decir, no es muy extenso y se desarrolló todo o la gran mayoría de la historia bíblica. Interesante. Y este E3 viene siendo entonces Amón y Moab, que en el Nuevo Testamento cambia de nombre, ¿verdad? Así que interesante toda esta zona. Y aquí está el famoso Mar de Galilea, con sus principales ciudades. Está Capernaum, o Nahum también, Capernaum o Nahum, Betsaida, Genesaret o Cineret. De hecho, también este Mar de Galilea se le llama Mar de Tiberíades, o el Mar de Cineret, Generet, Magdala, Tiberias, ¿verdad? Y una que no son muy famosas, pero Gadara. Si se dan cuenta, nosotros en la Biblia vemos que Jesús en un momento está predicando en Capernaum, Betsaida, toda esta zona, y tiene muchos seguidores. De hecho, ahí el texto del Nuevo Testamento nos habla de que Jesús le da alimento a 5.000 personas y después se sube a una entonces de sus embarcaciones y cruza todo el mar. En el intertanto se encuentran incluso una tempestad y llegan al otro extremo, al puerto de Gadara, y en Gadara había un endemoniado, ¿se acuerdan? El endemoniado gadareno, porque era de Gadara. Jesús lo libera. Y Jesús lo libera y se devuelve. Mire, con solo ver geografía vemos una tremenda enseñanza, no sé si la ven ustedes. Jesús tiene mucho éxito y Jesús es Dios de multitudes y de éxito. Cruza a riesgo de verdad de esta tremenda tempestad que surge y se va solamente por uno. Jesús también es Dios de multitudes y Jesús es Dios de individuos. Y el mismo valor
que le da a la multitud, Jesús el mismo valor le da a un individuo. Qué enseñanza más maravillosa. Y qué triste es ver a quizás algunas personas, líderes sobre todo, cuando si no hay 10, 20 o 100 personas, no predico en ese lugar porque es muy poco. No han aprendido nada de Jesús, ¿cierto? Y Jesús es capaz de predicarle a uno solo, o ir a liberar a uno solo. Así que si se dan cuenta, con esto también podemos entender mejor esa misma historia, la historia del Gadareno. Y bueno, esta zona, dijimos recién, Gadara está al norte, ¿cierto? Está al norte, y esa zona entonces, lejos de la capital judía. Por eso entonces, como está lejos de la capital para los judíos era muy sagrada, muy santa, muy pulcra. Entonces, ¿dónde criaban a los cerdos? Lo más lejos posible de la capital. Y el mar de Galilea está bien al norte, está bien lejos. De hecho, hay harta gente gentil en esa zona, está más allá de los samaritanos. Por eso entonces en esta zona se podían criar cerdos, cuando el cerdo era un animal impuro para el mundo judío. Entonces se dan cuenta que con geografía, con contexto sociocultural, podemos también entender algunas cosas. Así que interesante toda esta zona geográfica. Y si se dan cuenta aquí hay un dibujo un poco antiguo, pero nos muestra un poco cómo es el río Jordán. Si se dan cuenta no es una línea recta. Y si se dan cuenta, alrededor del río Jordán hay mucha vegetación, producto del mismo río, pero está el desierto al lado. Entonces, no es descabellado darnos cuenta de que Jesús se bautiza y va al desierto, porque están ambos juntos, están al lado, lo que habíamos visto recién. Esto entonces también tiene que ver con estas fuentes de sal, también tiene que ver entonces con lo que significa el Mar Muerto. Quizás me estoy saltando mucho, pero el río Jordán es un río angosto de... El río Jordán nace en el Monte Hermón, como lo vimos delante, ¿cierto? El Monte Hermón tiene 2.800 metros de altura. 2.800. Si en Santiago tenemos el Manquehue, el Cerro Manquehue, que es el más alto de Santiago con aproximadamente 1.400 metros, este es el doble, muy largo, muy grande. Por eso entonces tiene nieve. Desde el Monte Hermón hasta el Mar Muerto hay 215 kilómetros. Hay muchos textos que nos hablan también un poco del Monte Hermón. Y el Mar Muerto, esta imagen que le mostré recién, también se llama Mar Salado, también se llama Mar de Arabá, Mar Oriental. Tiene la superficie más baja de la Tierra, tiene 403 metros debajo del nivel del mar. Todo esto está en una falla geológica llamada la falla del Rif. Así que interesante también, y producto de la densidad del agua, tiene tanta sal que alguien se tira un piquero y no se hunde porque directamente el agua lo levanta. Así que sin duda también ahí nadie se podría ahogar. Pero también no existe vegetación marina y tampoco existen animalitos ni peces en el río Jordán, producto entonces de esta gran cantidad de sal que tiene. Hay historias que no están comprobadas que probablemente en esta zona estaba Sodoma y Gomorra, producto de esta lluvia de fuego y azufre se transformó en el Mar Muerto, pero la verdad es que no hay nada comprobado como para poder explicar eso de forma clara, ¿ya? Continuamos entonces. Vimos entonces que desde acá hasta acá, ¿cierto? Esta zona es 120 kilómetros, es decir, desde Santiago a Valparaíso, Viña del Mar, y 215, 225 kilómetros desde el Monte Hermón hasta acá. Este mapa nos muestra la vegetación, y si se dan cuenta, toda esta zona, ¿cierto? Aquí el Valle de Sarón, toda esta zona, tiene mucha vegetación, bastante vegetación, ¿ya? Algunas zonas. Y esto nos muestra cuánto llueve. Y en el norte, mientras más oscuro, más llueve. Entonces en el Monte Hermón y toda esa zona llueve muchísimo. Y en toda la zona llueve. Pero si se dan cuenta, en esta zona donde está el Mar Muerto hacia abajo, no llueve tanto. De hecho, no llueve casi nada. Es muy seco. Entonces también es interesante estos diagramas pluviales en cuanto a la lluvia y de la vegetación también. Bueno, vamos a hacer un corte transversal a la tierra prometida. Para que podamos ver, y si se dan cuenta, aquí está, hace justo el corte donde está el Mar Muerto. Aquí está el Mar de Galilea, en esta zona. Entonces tenemos una zona que algunos dirán que es playa, sí, pero hay partes que hay acantilado, no todo es playa. Está la llanura filistea, porque justo sacó el corte en esta zona, la llanura filistea. Después un pequeño cordón montañoso llamado Cefela,
una región montañosa bastante alta, que es la región montañosa donde está Judá. Luego viene el desierto, y terminamos con el Valle del Rif, donde está el río Jordán, y los mares de Galilea y el Mar Muerto. Y luego, si se dan cuenta, a esta altura después se repite acá la tierra de Moab. En este caso es Perea, Decápolis y Turea. Es como hay esto se llama una falla geográfica, ¿verdad? Geológica, como que hay un acantilado y luego vuelve a subir. Esto sucede en esta zona. Y el Mar Muerto o Mar Salado está bajo el nivel del mar. Si este es el mar Mediterráneo y esta es la altura, esto está abajo, muy por debajo. Interesante. Bueno, este también es otro corte orientado del sur al norte, donde nuevamente vemos el río Jordán acá, está el mar Mediterráneo, la Cefela, la región montañosa, el desierto de Judá, Jericó, toda esta zona, y la tierra de Moab muy alta en esta zona. ¿Ya? Así que interesante. El Mar Muerto, el nivel del Mar Muerto es de menos 395 metros bajo el nivel del mar. Y el fondo del Mar Muerto tiene 800 metros bajo el nivel del mar. Entonces es muy profundo y muy bajo también. Aquí hay otro corte, si se dan cuenta acá, partimos con el Monte Hermón, 2.800 metros de altura, muy alto, por eso hay nieve, y de aquí entonces empieza a bajar el río, se empieza a formar el río, ¿verdad? Pasa por el lago Ule, luego el mar de Galilea, que es bastante amplio y ancho, río Jordán, y termina en el Mar Muerto, que está bajo el nivel del Mar Muerto. Tenemos el Monte Tabor, Monte Gilboa, el Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte de los Olivos, Monte Moria. Moria se dice que ahí entonces fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. El Monte Sión, que está en Jerusalén, y se dan cuenta, está lleno de montes, toda la zona. Aquí están quizá un poco más exacerbadas, pero está lleno de montes toda la zona. Luego, entonces de geografía, nos pasamos, ahora nuevamente volvemos con el contexto sociocultural. Clases sociales judías. Clases sociales judías. La sociedad judía entonces estaba dividida en tres clases sociales principales. Primero, los ricos o la clase alta, que estaba compuesta por mercaderes, la clase sacerdotal, toda esa zona, ¿verdad? Luego tenemos la clase media, que está compuesta por dueños de pequeños negocios, empleados del templo, hospederos, sacerdotes de Jerusalén. Y tenemos el último nivel, en los pobres, que son los esclavos y jornaleros, los que vivían de las ayudas recibidas, los mendigos. Y probablemente dentro de los mendigos y esta zona también están los leprosos, que automáticamente caían de nivel y los sacaban y se dedicaban solamente a pedir. Entonces, esta es la clase social. Hablamos la semana pasada de las distribuciones, ¿verdad? Los grupos religiosos, grupos políticos religiosos, fariseos, saduceos, celotes, todo ese grupo. Pero acá entonces estamos viendo desde otra perspectiva, de la perspectiva social. La corte, ¿cierto? Aquellos que eran reyes, tenían alguna posición, tenían alguna relación, mercaderes y clases sacerdotales, ¿ya? Pero hay dos tipos de sacerdotes, los de alta alcurnia, que tenían quizás más relación directa con los saduceos en la época, y están a otros sacerdotes que son de clase más baja. Y probablemente el papá de Juan el Bautista, Zacarías, si mal no recuerdo, que también en un momento cuando fue a ofrecer sacrificio al Señor, ahí Dios le dijo que iba a tener un hijo en su vejez, no le creyó, quedó mudo. Él probablemente no era de clase social alta, era probablemente de clase social baja, pero finalmente era sacerdote, ¿ya? Así que interesante cómo se dividían ellos, y siempre han habido este tipo de divisiones. Esto estamos describiendo la situación, ¿ya? Luego vamos a mencionar otro grupo de personas mencionados en el Nuevo Testamento, aunque lamentablemente muchas veces no se mencionan o no se explican en nuestra iglesia este tipo de personajes, pero sin duda también son parte importante. Y tiene que ver entonces con los gentiles. El Goi o el Goyim se dice entonces en hebreo. El Laos en griego. Por eso de ahí viene laico, el grupo, el pueblo, la gente. Entonces, lo que nosotros sabemos entonces, creo que me estoy adelantando mucho, así que voy a devolverme un poquito porque no tengo que explicar con mayor detalle. Este grupo, los que estamos acá viendo, ¿verdad? Lo que tienen que ver con los de la corte, si van a tomar, van a poner entonces, tomar apuntes. La corte dirigía la vida social de Jerusalén. El rey Herodes tenía dentro de su corte médicos, barberos, secretario del rey, el tesorero, también estaban los primos y los amigos del rey. Eso era el primer grupo que estaba aquí. Luego entonces los mercaderes, eran mercaderes de vino, de aceite, aromas especiales,
grandes negociantes, se hacían ricos gracias a la ganancia de la gran demanda que existía por los productos. Y la clase sacerdotal, que era la corte suprema de Israel, por ejemplo, vemos a Nicodemo, que tenía una buena posición social, José de Arimatea, este hombre que pide el cuerpo de Jesús, también era de ese grupo, Ananías y Caifás. Interesante. La clase media, entonces, son los dueños de pequeños negocios que subsisten de ganancias propias. No eran asalariados, eran pequeños comerciantes, artesanos, curtidores, etc. Los empleados del templo se les pagaba un sueldo a fin de que pudieran vivir bien y sin preocupación dedicándose al cuidado del templo. Los hospederos son la gente que brindaba hospedaje a los viajeros, como en este caso, ¿se acuerdan de esta persona del mesón que no tenía lugar para que naciera Jesús? Eran los hospederos. Vivían de los peregrinos. No cobraba, a veces no cobraban dinero, pero obtenían a veces pieles a cambio de sus servicios. A veces conservaban los cántaros que se utilizaban en fiestas y los revendían, etc. Y los sacerdotes de Jerusalén eran personas que podían participar de los diezmos, sacrificios, las primicias de los productos agrícolas, pero sin duda no eran considerados, no eran de la alta alcurnia, como lo eran los de la clase alta. Y también hablamos recién de los esclavos, que era la clase más baja, se ganaban el sustento con salarios recibidos por labores realizadas, que no eran las mejores. Habían también personas como los que vivían de ayudas recibidas. Habían escribas que vivían de lo que sus discípulos les daban. Se les prohibía cobrar por su actividad. Y los mendigos, que son los marginados, quienes por falta de trabajo, a veces por desconfianza, por enfermedades, que los trataban con desprecio. Y dentro de este grupo pobre también entonces estaban incluidas las viudas, los huérfanos, los ciegos, los leprosos. Un grupo bien amplio. Por eso, cuando Jesús a veces sana a algunas personas, esas personas cambian de clase social. No es solamente una sanidad física lo que reciben. Cuando sana a los ciegos vivían de algo. Nunca habían trabajado si es que eran ciegos de nacimiento, siempre vivieron de pedir. Eran el grupo de los pobres. Ese era el grupo en el cual participaban entonces los ciegos. Cuando Jesús los hace ver, y a mucha gente también Jesús sana, ¿verdad? Los hace automáticamente aptos para el trabajo. Y desde ahí en adelante no tienen que pedir más, sino que tienen que empezar a trabajar para subsistir. Y eso es una forma de dignidad. Entonces, no veamos un milagro de sanidad como un simple milagro, que ya un milagro por sí es grande, es poderoso, es sorpresivo, es llamativo. Por supuesto que lo es. Pero veamos lo que hay de fondo en cada milagro. En algunos casos, en muchos casos, se les devuelve la dignidad como personas, porque los integra a la vida social. Entonces, es esto ir mucho más allá de lo simple, ¿verdad? Una mirada superficial. Interesante. Bueno, ahora sí vamos a la otra lámina, estás adelantando mucho. Los gentiles. Este es un término con el que se designaba a los pueblos no judíos. Romanos capítulo 3, verso 9 aparece algo de eso. Los judíos llegaron a despreciar a los gentiles, en vez de serles de fuente de bendición, de acuerdo con el plan divino, porque Génesis 12:3 dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero el pueblo judío no entendió eso. Se consideraban por sí mismos especiales, cuando no era el llamado de Dios. Le fue difícil a la iglesia primitiva comprender que la buena nueva de Cristo habría de ser patrimonio no de los judíos cristianos, sino que patrimonio de todo aquel que cree, sea gentil o judío. Pablo fue llamado o se autoproclamó el apóstol a los gentiles. Y el Nuevo Testamento da el carácter de universal al Evangelio. Entonces los gentiles es una designación para que a todo aquel que no es judío. Además tenemos otro grupo, también vocabulario que estamos aprendiendo en el Nuevo Testamento, que son los famosos prosélitos. En griego significa el agregado, el que se acerca a algo. Es un término que llegó a dominar al convertido de una religión a otra. Cuando te convertías en una religión, te hacías un prosélito. Antes de la era cristiana había dos clases de prosélitos, los que adoraban a Jehová, pero sin circuncidarse ni aceptar el ritual judío. A esta clase pertenecían probablemente los griegos que se mencionan en Juan capítulo 12, versículo 20. Cornelio también probablemente haya sido un prosélito, algún romano, ex politeísta, ¿cierto? Pero que ahora estaba creyendo en el Señor.
en Hechos capítulo 10. También hay muchas personas llamadas las devotas y temerosas de Dios, Hechos 18:7. La otra clase de prosélito eran los que aceptaban el yugo de la religión hebrea con todos sus rituales, incluido la circuncisión. Entonces hay dos prosélitos, los que de alguna forma seguían, eran libres de los ritos, pero creían en el Señor, todos los prosélitos que se hacían judíos, pero que tenían que también someterse a todas las leyes mosaicas. En general, ningún prosélito, por más fe que tuviera en el Dios de Israel, podía celebrar la Pascua a menos que fuese circuncidado. Sin embargo, el proselitismo crecía, aún a veces por la fuerza, como en el caso de Juan Hircano, quien obligó a los idumeos a aceptar la religión hebrea. Lo obligó por la fuerza. Y nosotros como cristianos evangélicos, y dependiendo de su denominación en general, hay hartas denominaciones como las más históricas que siempre han trabajado por la libertad de conciencia, que nunca se ejerza manipulación a las personas para poder creer en el Señor. Al revés, entendemos que ser cristiano es algo que tiene que ser un acto voluntario, sin presión alguna. Teóricamente, cuando el prosélito cumplía con estos requisitos, era considerado como un judío de nacimiento, pero en la práctica muchas veces triunfaba el exclusivismo. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 5, dijo, fui circuncidado el 8º día, es decir, había niveles de pureza. Y no bastaba con ser prosélito, haber cumplido todo el rigor de la ley y haberse circuncidado, no. Aunque tú cumplas todo, tú no eres judío de nacimiento. Aún así, entonces, siempre hay formas de poder pensar que esto me hace más cercano a Dios que otra persona. Y ese peligro sigue ocurriendo en este tiempo. Pensar que una denominación, por la forma de su bautismo, por la forma de su organización, por la forma de su templo, por la forma hasta de sus líderes, es más cercana a Dios que otra que tiene un templo más chiquitito, que bautiza de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces, esto de pensarse exclusivo ha existido hace mucho tiempo, ¿ya? Los prosélitos podían asistir a los cultos en el templo, pero no debían entrar más allá de los atrios designados para los gentiles, porque habían patios exclusivos en el templo. Una para el patio de los gentiles, que cualquier un prosélito podía entrar, pero hay otros patios que eran exclusivamente para los judíos de nacimiento. Muchos prosélitos menos rigurosos y muchos temerosos de Dios se agregaron al número de la iglesia cristiana gentil, porque los primeros misioneros hallaron en ellos un terreno preparado al evangelio. Querían creer en el Señor, pero la religión judía los agobiaba. En la religión cristiana, ¿verdad?, que estaba surgiendo, tenían esa libertad porque bastaba con creer y todos éramos igual de hermanos sin distinción alguna. Y eso era llamativo. ¿Qué pensarán los hermanos de nuestra iglesia que nos visitan, o gente que visita nuestra iglesia por primera vez? ¿Sentirán que somos iglesias acogedoras o sentirán que somos iglesias que agobian con muchas reglas y ritos a las personas para poder participar de las actividades? Interesante también eso. Vamos entonces al siguiente grupo, los famosos publicanos. Eran los cobradores de impuestos y derechos aduaneros. Gente que hoy día trabajaría en el servicio puente interno o en la aduana, ¿cierto? Los judíos que se prestaban para este trabajo tenían que alternar mucho con los gentiles y, lo que era peor, con los conquistadores, con los romanos. Estos, los publicanos, la gente que manejaba dinero y que tenía mucho contacto con los romanos que eran politeístas, normalmente eran excomulgados de las sinagogas y excluidos del trato normal con sus compatriotas, porque eran considerados traidores, porque tenían que pedir, o sea, cobrar impuestos a tu propia gente, de tu propia sangre, para dárselo a un pueblo politeísta. Entonces eran menospreciados, eran basureados, no tenían buena reputación. Y si además realmente robaban, peor todavía. Zaqueo era jefe de publicanos del distrito de Jericó, y siendo rico participaba de la vergüenza que significaba su profesión. Por eso fue revolucionario que Jesús se hospedara en casa de un publicano, Lucas 19. El apóstol Mateo también era un publicano, uno de sus discípulos era publicano,
y se encontraba sentado en su puesto de cobrador en Capernaum cuando el Señor lo llamó. Así que el Señor puede llamar a cualquier persona, aunque sea del oficio o la profesión menos decorosa o quizás más basureada de la sociedad. Interesante. Y pasamos entonces a los escribas. Eran personas cuya profesión era estudiar detalladamente las Sagradas Escrituras. Originalmente, el escriba era una persona que llevaba registros escritos. Algunas veces el Antiguo Testamento también emplea esto. Durante el cautiverio, cambió el carácter de la religión de Israel. Y los escribas, luego de la vuelta de Babilonia, llegaron a ser más importantes aún. Antes del cautiverio, la religión se centraba en el templo, en los rituales, en los sacrificios. Pero después del cautiverio babilónico, era imposible acudir al templo que aún había sido destruido. Por tanto, el pueblo tuvo que aprender a estudiar la Biblia en sinagogas y para eso necesitaban libros. Y estos libros, ¿y quiénes estudiaban estos libros y quiénes copiaban estos libros? Normalmente los escribas. Entonces el pueblo empezó a estudiar mucho más acuciosamente el texto y los antiguos relatos del éxodo y la conquista. Si bien los escribas en un principio descendían de sacerdotes, pronto llegaron a ser un grupo aparte y comenzaron a chocar incluso con los sacerdotes. Los escribas no eran un partido, como los fariseos, sino más bien era un tipo de israelita. Tenían el trabajo de enseñar e interpretar la ley, y también se les designa en los evangelios como los maestros de la ley o los doctores de la ley. En el Nuevo Testamento los escribas aparecen en ocasiones como villanos, cuyo único interés es probar a Jesús y tentarlo, planteándole preguntas comprometedoras. Algunos escribas eran dignos de admiración y al menos uno quiso seguir a Jesús, Mateo 8:19. Así que no todos eran iguales, ¿ya? Quiero entonces, voy a buscar un texto de la Biblia. Espero que después no ocupen este texto, por supuesto, para la tarea, porque si no, esta parábola. Denme un segundito. Perfecto. Vayan a Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15, bueno, se les resumo. No voy a leer un texto en particular, pero voy a leer el versículo 1 por lo menos. Dice, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escuchen, fíjense lo que dice. Se acercaron los publicanos y pecadores. O sea, son del mismo grupo los dos. Publicanos y pecadores, no hay diferencia. Terrible. Después, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Y ahí Jesús empieza a decir parábolas. Jesús da 3 parábolas. Parábola número 1, parábola de la oveja perdida. Por favor, respóndanme por último por el chat lo que le voy a preguntar ahora. En la oveja perdida, ¿quién se pierde? Aunque es muy ridícula esta pregunta, pero igual respóndamela por el chat. En la parábola de la oveja perdida, ¿quién se pierde? Pueden ocupar el micrófono también si quieren. ¿No? Quiero que interactuemos un poquito más, porque están puro escuchándome, no es la idea. En la oveja perdida, ¿quién se pierde? Don Ezequiel, ¿quién se pierde en la oveja perdida? La oveja. Excelente, un 7, mano. La oveja. Siguiente pregunta. ¿Quién encuentra la oveja? El buen pastor. Excelente. ¿Se perdió algo? Alguien lo encontró. Segunda parábola. La moneda perdida. ¿Qué se pierde? ¿Qué se pierde en la parábola de la moneda perdida? ¿Alguien sabe? También es muy sencilla y muy obvia, pero ¿alguien lo sabe? ¿La moneda? Excelente, hermana. Un 7, la moneda. ¿Y quién la encuentra? ¿Quién encuentra la moneda? ¿Mujer? Excelente. Jesús, aquí ya, mire. Estas 3 historias están conectadas, pero muchas veces cuando se predican por separado, pero están conectadas las 3. Primero, se pierde una oveja, lo busca el buen pastor. Aquí no hay mayor problema, todos en esa época todos conocían la oveja, el pastor, no, es un tema cultural.
Ya, en la segunda hay un cambio de tono. Sobre de una moneda que era importante, porque la moneda se pagan impuestos, se compra mucho, bien, pero una moneda, o sea, pero la encuentra una mujer. Y aquí Jesús se atreve a romper las reglas de la época para hablar de las mujeres cuando la mujer en la época estaba totalmente anulada. Y Jesús reivindica entonces, reivindica la labor de la mujer, y así como hay un buen pastor, una mujer. Los dos encuentran algo. ¿Se entiende la importancia? Jesús también le da mucho valor a las mujeres. Y no podemos hablar del contexto del Nuevo Testamento, sino también reivindicar el valor que Jesús les da a los niños y a las mujeres. Eso es muy importante. Ya, vamos a la última parábola. La del hijo pródigo. ¿Quién se pierde? El hijo. ¿Y quién lo encuentra? El padre. Alguien lo sale a buscar porque las otras dos, alguien va a buscarlo. Alguien va a buscar la oveja y alguien va a buscar la moneda. ¿Alguien va a buscar al hijo pródigo? No. El padre sale al encuentro, Sale al encuentro, pero él lo fue a buscar pero donde él estaba llegó perdido. solo. No, pues él llegó solo de Él vuelta. llegó solo. Y según la ley, ¿quién debería preocuparse de los hermanos? O sea, del hijo pródigo. No hay una ley específica, pero en general los hijos mayores, por un contexto cultural, los hijos mayores deberían preocuparse de los hijos menores. Por eso, no sé si ustedes saben, en la herencia judía, cuando moría el papá, no hagan esta parábola, en ese caso, porque le estoy dando muchas pistas, pero la tarea de la parábola. Esta no la pueden ocupar tampoco, así que no la voy a ocupar más, pero esta es la última. Aquí hay varias cosas contextuales. Primero, es inaceptable que una persona pida su herencia cuando el papá está vivo. Es una deshonra para el papá. El papá está deshonrado. O sea, aquí cuando le pide su parte en vida, es una vergüenza para la familia entera y sobre todo para el papá. Porque todos los hijos de los demás esperan el tiempo que el papá muera para que el papá hasta el último disfrute de sus bienes que trabajó toda la vida. Pero acá pide la mitad en vida. Tuvieron que hacer muchos cambios, tuvieron que vender muchas cosas para darle su parte a este famoso hijo, ¿cierto? Al hijo más pequeño. Eso ya es llamativo, eso ya por sí solo es una vergüenza para el papá. Y este mismo papá que avergüenza a su hijo, después vive una vida lejos del papá, lejos de la familia, ¿cierto? Se va por sí solo, le va mal, bueno, despilfarra todo, y ahí se da cuenta de, bueno, llega a una conclusión, él planea un discurso, cuando después él se devuelve solo, y va a la casa de su papá lo sale a recibir, y dice que, bueno, el texto nos va a entender que el papá corrió ante él. Un papá, en esa época, un padre de clan, eran familias, clanes. Un papá que respetaba su apellido, su persona, que tenía recursos, no iba a andar corriendo, menos por alguien que lo había deshonrado. ¿Cuánto amor tenía ese papá? Es una muestra gigante de amor ya por sí solo. Y ni siquiera deja que el hijo termine su discurso que había planeado, ni siquiera lo deja terminar porque él lo perdona antes de que él se arrepienta verbalmente. Pero el papá, por el solo hecho de ver a su hijo ahí, sabe que ya en su corazón se había arrepentido. Entonces muchas veces tenemos que también ser muy cuidadosos cuando hermanos vuelven a nuestra iglesia dolidos por el pecado o por muchas cosas que vivieron y nosotros queremos mucha explicación, mucha explicación. ¿No será morbosidad? Cuando si vuelven a la iglesia es porque realmente el Señor ya lo ha transformado, ya lo ha perdonado y nosotros tenemos que recibirlo, si el Señor lo perdona, no le más que la iglesia. Entonces igual es llamativo eso, ¿cierto? Que a veces queremos que nos digan a nosotros como si nosotros fuéramos tan importantes cuando lo importante es que le pidan perdón al Señor y nosotros recibirlos con cariño porque ya se han arrepentido. Bueno, pero aquí quiero ir al último punto. ¿Saben quién debería haberse preocupado del hijo pródigo? Era el hermano mayor. Y el hermano mayor, porque el hermano mayor recibía el doble de la herencia de los demás. Por ley, el hermano mayor recibía el doble de la herencia de los demás, pero también era responsable de todo. Tenía mucha responsabilidad, sí, pero también tenía muchos privilegios también. Eran una cosa por la otra. Pero este hermano no va a buscar a su hermano.
Es más, se enoja e incluso le falta el respeto a su papá. El texto no dice, mi hermano llegó. Cuando el hijo pródigo habla con su papá, le dice, tu hijo, no dice mi hermano, dice, tu hijo hizo esto y lo otro. Y saben que al final, en esta historia, hay dos hijos perdidos. Un hijo perdido fuera de la casa y el otro estaba dentro de la casa, pero estaba perdido igual. Uno que vivía una vida desenfrenada y vacía y el otro viviendo una vida centrada en la ley, pero vivía tanto por la ley que nunca disfrutó ni un cabrito, nada. No. Y esto entonces, ¿saben por qué es? Los dos versículos que leí. Los escribas, versículo 2, los fariseos y los escribas estaban murmurando contra los pecadores publicanos. ¿A quiénes representa el hijo pródigo? A los pecadores y publicanos. ¿A quiénes representan los fariseos y los escribas? ¿A qué hijo? Al hijo mayor, ¿Qué debían hacer los hijos mayores entonces? Lo que Jesús estaba haciendo. Acto. Exacto. Jesús estaba cumpliendo la labor de hermano mayor que le correspondía a los que se creían tanto por saberse la ley del Señor, pero no lo estaban haciendo. Entonces, el Evangelio de Jesús quiere sanar y restaurar a los dos grupos. El Evangelio de Jesús, ¿verdad? Habla contra el pecado y habla del arrepentimiento, ¿cierto? Por eso, el pecado se combate con la palabra del Señor, con arrepentimiento. Pero ¿cómo se combate entonces lo demás? El legalismo. También como Jesús lo hace, dándonos a entender que cumple mucho la ley, pero no está disfrutando del papá, no está disfrutando del padre. Entonces, esa también estamos en esa tensión, estamos nosotros los cristianos hoy en día. Por un lado, siempre va a estar la tentación constante de volver a la vida pasada, ¿verdad? Que el Señor nos ayude porque con el Evangelio nos mantenemos en el Señor viviendo para la gloria de Dios y dejando la vida pasada, pero siempre va a estar la tentación. Pero por otro lado, no caigamos en el otro extremo, ¿verdad? Mientras más sabemos de Biblia, mientras más tiempo llevamos en el Evangelio, caer en el legalismo y pensar que somos mejores que los hermanos que llegan hace poco a la iglesia, ese hermano, esa hermana que usa aro, esa hermana que quizá hace cosas que no me gustan, que lo encuentro que son muy modernas, no me gusta. Entonces, te dan cuenta que a veces podemos caer en esos extremos y ambos necesitan el Evangelio, tanto una vida desenfrenada y sin el Señor, como también aquellos que se vuelven legalistas. Entonces, a eso me refería con el contexto, porque Jesús quiere que la gente llegue a una conclusión. En las dos primeras, algo se pierde, alguien lo encuentra. En la última, alguien se pierde, nadie lo va a buscar. Entonces, fariseos, escribas, pregúntense, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y que no están haciendo, y al revés, están murmurando. Los demás están llegando al Señor. Los publicanos y pecadores estaban con Jesús. Estaban llegando a la casa del Padre arrepentidos. Y los hermanos mayores están murmurando. ¿No eso es lo que hizo el hijo mayor de esta historia? Es lo mismo. Pero se dan cuenta que hay que entender las tres parábolas unidas para sacarle mayor provecho a la profundidad del texto. A eso nos referimos con el contexto del Nuevo Testamento, que hay que también leerlo todo junto para entender el capítulo completo. ¿Ya? Seguimos entonces. Si me demoro mucho, perdónenme, hermano, porque a veces me gusta explicar estas cosas, es verdad, es muy entretenido, muy interesante, de mucha enseñanza. Bueno, Jerusalén en la época de Jesús, bueno, una imagen muy sencilla, ¿cierto? Pero lo importante es que es la principal ciudad para los cristianos, judíos e incluso para los musulmanes. Bueno, para los musulmanes es la tercera ciudad más importante, no es la primera, pero para los cristianos judíos es la primera. Aunque su importancia en la historia de Israel comienza en la época de David, en el año 1000 a.C. Bueno, hay harta historia ahí, pero finalmente el nombre más antiguo que se conoce es Urushalim, que significa fundación de Salem. Salem era un dios de paz y la prosperidad para los amorreos. La relación con los amorreos se refleja en Ezequiel 16:3, ¿ya? Shalem, también de ahí viene Shalom, significa paz, y Jerusalén significa ciudad de paz. Pero después Jesús es mencionado, ¿verdad?, como el príncipe de paz, así que sin duda también hay una relación también entre el nombre de Jerusalén
con el nombre de Jesús. Desde que David la conquistó, su nombre ha sido la capital, aunque también se conoce la zona por Sion, por Moria, ¿cierto? Estos montes que están ahí. Pero David transformó su capital desde Hebrón, la transformó después en Jerusalén, y desde ahí en adelante se la llamó también la ciudad de David. Está situada en unas colinas, en la cordillera central de Palestina, tiene una altura de 700 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Así que eso es interesante también sobre el Jerusalén, y se dan cuenta que hay lugares como el Palacio de Herodes, Teatro Romano, la última cena fue aquí, Estanque de Siloé, y aquí muy interesante también todo el huerto de Getsemaní, el templo, ¿verdad? La Torre Antonia, porque en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20 y algo, 24, de verso 23, 24, perdón, 21, 22, el apóstol Pablo va entonces a hacer unos votos al Señor cuando vuelve de su tercer viaje misionero. Y y hay judíos que venían de las ciudades griegas que identificaron que este hombre es el que está alborotando las ciudades griegas. Y lo sacan a patadas y lo van a matar cuando los soldados de la Torre Antonia participan entonces de esta trifulca y toman preso entonces al apóstol Pablo y lo liberan y lo salvan de esta muerte. Es porque efectivamente había una guarnición de soldados romanos al lado del templo, la famosa Torre Antonia, ¿ya? Así que sin duda interesante, la colina del Calvario, ¿verdad? Que después de los juicios de Jesús tuvo que caminar muchísimo, algunos dicen que fueron unos 7 kilómetros, algunos dicen que 5, pero con una cruz a cuesta y después de una tortura no se lo damos a nadie, ¿cierto? Así que todo eso sufrió nuestro Señor amado para llegar hasta el Gólgota o también colina del Calvario. Ahora vamos a ver el último tema, el templo. Israel tuvo en sus primeros inicios una tienda llamada tabernáculo, ¿verdad? En la cual Dios se manifestaba ahí, que tenía que tener las características que Dios le había dado a Moisés específicamente. Aunque hay otros pueblos, eso es parte del Antiguo Testamento, pero aunque hay otros pueblos también que tienen como similitudes con el templo de Jerusalén, nunca tuvo el mismo esplendor que los demás. El primer templo entonces se le llamó el templo de Salomón, porque pasaron de un tabernáculo, una tienda, a un templo. En 2 Samuel capítulo 24 aparece esto. David compró una era, una zona de un jebuseo, y allí construyó un altar. Luego Salomón tuvo digamos, el pase para poder realmente construirlo, no David. El templo se divide en 3 partes: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo permanece en perfecta oscuridad. Bueno, entonces aquí hay unos patios. Se dan cuenta que en este templo, el templo de la época ya de Herodes, tenía muchas puertas. Puerta a la leña, primogénito del agua, etcétera. Tiene muchas puertas, hay muchas, patio de los gentiles. ¿Se acuerdan que habla en Hechos capítulo 2 o 3 creo, de que había un hombre, ¿verdad? Sentado a la puerta de la almoza, cuando Pedro con Juan van a orar al Señor y se encuentra con una persona, ¿verdad? Un cojo de nacimiento, ¿cierto? Que les pide limosna, y ellos dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en nombre de Jesús, levántate y anda. Y ahí aparece un milagro, ¿cierto? Y entonces estaba la puerta la hermosa. Entonces, interesantes todos estos nombres que no están de más. De hecho, la Biblia menciona muchos detalles que a veces los pasamos por alto, tanto detalles geográficos como detalles también de características. Interesante. Fíjense, está la cámara del Nazareo, cámara de la leña, ¿cierto? Patio de las mujeres, podían permitir mujeres, ¿cierto? Puerta de Nicanor, y aquí entonces ya, de aquí en adelante, patio de los israelitas. Es decir, un prosélito podía hasta aquí nomás. Y de hecho, hay altura, hay desnivel entre el patio de las mujeres y el patio de los israelitas o los hombres, hay desnivel, porque también los israelitas quisieron manifestar no sé, ellos tenían o creían que eran superiores los hombres que las mujeres. Por eso incluso, aunque aquí no se nombra, habían escalones de diferencia, para mostrar la diferencia entre los prosélitos y las mujeres versus los verdaderos israelitas circuncidados al 8º día. Interesante. No lo compartimos, pero sin duda interesante también estas diferencias que ellos hacen. Aquí, bueno, están todos los... y de esto, oficialmente, esta es la zona que oficialmente era la original, con el patio de sacerdotes, con los altares, las fuentes, ¿verdad? Los lavacros, y todo después acá adentro, ¿verdad? Con las cámaras de los sacerdotes, el altar del incienso, candelabro, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, Herodes amplió el templo de Jerusalén, Salomón lo construyó, pero Nabucodonosor lo destruyó en el año 586.
Pero después, en el año 516, 70 años después, como las profecías de Jeremías, se volvió a edificar y se consagró nuevamente el templo de Jerusalén, con Zorobabel, en la época de Zorobabel. Luego de eso, del 516, pasamos un periodo largo de tiempo, que finalmente después entonces pasa por mucha gente, y se acuerdan que hablamos de los macabeos, el año 168 aproximadamente, se profana el templo con Antíoco Epífanes IV, ¿cierto? Pero los macabeos aparecen y 3 años después, 165, se reconsagra nuevamente el templo judío y ya viene la fiesta de Hanukkah, o fiesta de las luces, en esta leyenda que hay detrás de este candelabro que duró muchos días con muy poca aceite de olivo. Y llegamos a la época de Herodes, donde él lo amplía, lo agranda, y por eso de pronto llega, ¿verdad?, una persona de Galilea con 12 discípulos, muy famoso, y le dice que este templo va a ser destruido y que él lo va a edificar en 3 días. Es como, suena una locura, ¿cierto? Pero nosotros que somos cristianos, para nosotros no es locura. De hecho, Jesús realmente cumplió su palabra. No de la forma física o visual como ellos lo esperaban, literal, pero una perspectiva espiritual que se cumple hasta hoy. Así que interesante también todo lo que surge alrededor del templo, todas las características. Ya el templo de Herodes sin duda fue importantísimo, y Herodes también, por eso se llama el templo de Herodes. Bueno, después de todo esto, hermanos y hermanas queridos, la geografía, las clases sociales, las ciudades principales, el templo y un sinnúmero de temas nos ayudan a conocer el ambiente cultural en el que Jesús desarrolló su ministerio en la tierra. Por fin llegamos a Jesús y a esta época. La invitación a ustedes para que sigan profundizando entonces sus conocimientos y que puedan también enseñarlos en todos los lugares en donde el Señor los lleve para la obra del reino de Dios. También entonces dentro de los materiales hay mucha información sobre lo que le acabo de también entregar, ¿ya? Así que, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a otro texto explicado en su contexto, pero que primero de lo que le acabo de enseñar? ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Nada de nada parece. Bueno, está bien. Entonces me voy a Apocalipsis, porque si estamos en contexto del Nuevo Testamento, hay que mostrar un texto de Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. ¿Quién puede leer, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 hasta el 16? 3 versículos, el 14, el 15 y el 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Amén. Yo lo leo. Gracias, hermano. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Perfecto, hermano. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Ahora le voy a hacer preguntas a todos que por favor me ayuden a responder, ¿ya? Porque la idea es que entre todos podamos construir esto. Bueno, aquí hay un mensaje a una iglesia, ¿cierto? Y sale el nombre de Jesús, le llaman el Amén. De hecho, cuando Jesús dice, de cierto os digo, lo dice Jesús muchas veces, ¿cierto? En los evangelios. En griego son 2 palabras, de cierto os digo. En griego son 2 palabras, dice amén, amén. Como, amén significa desierto, es como seguro, de verdad. Entonces, cuando habla del amén, es un título de Jesús, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, ahí menciona una característica. Entonces Jesús ha estado del principio. Entonces Jesús no fue engendrado, ¿verdad? Siempre ha existido. Bueno, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pregunta, ¿el texto menciona que ser frío es algo bueno?
Algunos dicen que no es bueno ser frío, entonces. Le hago otra pregunta. Según el texto, ¿ser caliente es algo bueno? Nadie se la juega. Vamos, vamos. Están aprendiendo, así que no importa que se equivoquen, no es lo mismo. Así que aquí estamos para aprender, no nos sabemos todo, ¿ya? Yo no me imagino a Jesús diciéndole a alguien, ojalá fuera frío, si el frío quiere decir que es algo malo, como deseándole, no sé, algo malo, o diciéndole prefiero que seas malo, como no me lo imagino diciendo eso. Excelente. Entonces, hermana Mabel, ¿ser frío es algo bueno según el texto o algo malo? No sé, yo me quedaría con que no es ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Ah, muy bien. Ya, no es ni bueno ni malo. Es un punto intermedio, muy bien. Los demás, ¿qué opinan? Yo Entonces, creo que ser caliente es bueno, pero yo ya. creo que ser frío es malo. Muchas gracias, hermano. Gracias por su respuesta. Excelente. ¿Alguien más quiere opinar también del texto? Y ¿Todas las bueno, respuestas son válidas? ¿Sí? yo creo que ser frío o caliente da lo mismo. Lo importante es que la persona esté decidida, que mantenga, sea consecuente con su decisión, porque él dice que él vomita a los tibios. A los tibios los vomita. Los tibios son las personas que están para acá, para allá, que no son definidos, no son consecuentes. No sé. Bienaventurada hermana María Cristina, porque no se le reveló carne ni sangre. Amén, hermana, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, clásicamente o de forma típica en nuestras iglesias, yo lo escuché muchas veces cuando chiquitito, en mi iglesia donde yo iba, este texto se tiende a ocupar para tratar de tirar la oreja a los hermanos, amonestarlos, ¿verdad? Para que se comprometan más con el Señor. Entonces, a los hermanos que son poco expresivos en el culto, que quizás cuando cantan no levantan la mano, ¿cierto? Que no oran con tanto fervor, que no levantan mucho la voz cuando hablan, ¿verdad? Que son más apagaditos, esos hermanos se les llamaba a los fríos, ¿cierto? Poco espirituales, poco sensibles a las cosas del Señor. Al revés, a los hermanos que hablaban, aleluya, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que son muy movidos, que estaban en muchas actividades, que siempre cantaban, oraban, querían hacerlas todas, esos eran los hermanos calientes que estaban llenos del Espíritu Santo, me decían en mi iglesia cuando niño. Y los que estaban así como que a veces venían y a veces no venían, eran los tibios. Entonces, efectivamente así se interpretaba este texto, no sé si usted alguna vez lo escuchó, yo estoy dando una simple opinión que es la mía, de verdad, mi experiencia, no tiene por qué ser la misma suya, ¿cierto? Pero sin duda así se interpretaba. Pero cuando aprendimos el contexto del Nuevo Testamento y específicamente geografía, por eso le hablé de geografía, y nos fuimos entonces a algunos comentarios que hablaran sobre la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no está en Grecia, está en Turquía. Está cerca de Éfeso, cerca de Listra, toda esa zona. Voy a buscarla, la Odisea. Y la Odisea era una ciudad que tenía un cerro, por una parte llegaba a la playa, estaba la zona costera, cercano a la costa, pero también tenía un cerro, y desde el cerro, y digamos, la profundidad, como hacia las montañas y los cerros, venían dos fuentes de aguas. Una de esas fuentes eran aguas termales, esa era agua caliente. Y la gente entonces, cada cierto tiempo, se iba entonces a dar unas duchas de aguas termales porque tenía propiedades curativas. Obviamente ellos le daban un énfasis que los dioses le daban esas propiedades y lo hacía vivir más, cosa de ellos, ¿cierto? Pero tenía una terma. Y esa agua caliente era especial, ¿verdad? Para todas con las propiedades, ¿verdad? Que tenían esa agua, famosa agua caliente. Por otro lado, llegaba un río con agua heladísima, de mucho más de los montes Taurus, que esa zona tenía unos cerros grandes que son los montes Taurus. Entonces llegaban dos fuentes de aguas, una agua calientísima, que tenía, básicamente no era para tomar, esa agua era netamente para poder, para las termas, y tenía el agua helada, que era para refrescar. Entonces cuando el texto le dice a los de la Odisea, mire, este texto es para la Odisea,
Y una persona, un hermano, la iglesia que estaba en esa ciudad, cuando le mencionaba, cuando el apóstol Juan le describe esta parte específica, ellos entendían porque ellos vivían ahí, entendían el contexto, conocían su geografía. Por eso, como hay 2000 años de diferencia y el texto no presenta el contexto, la parte geográfica, nosotros tenemos que entenderlo con otras herramientas para poder entender la profundidad del texto. Entonces, ¿qué concluyo con esto? Mire, aquí el texto dice que sí es bueno ser frío o caliente. No habla mal del frío o caliente, habla bien. El texto dice, ojalá que fuera frío o caliente. ¿Ya? Aquí dice, de hecho le dice, tú ni eres ni frío ni caliente, le está reprochando, porque cualquiera de los dos está bien. Ser caliente hubiera sido, ¿verdad?, tener cualidades de terma, tener algo bueno. Ser agua helada era agua para refrescar, era algo bueno. ¿Cuál es el punto? En un momento en este río se juntaban las dos fuentes, y ahí salía agua tibia. Y esa agua tibia no era bebestible. Y la gente, los peregrinos nuevos que llegaban a la ciudad, probablemente se quemaban con el agua caliente de la terma, iban a la otra fuente, el agua fresca la tomaban, pero algunos querían mezclarlo, gente nueva que llegaba a la ciudad y tomaba el agua tibia, la bebía y la escupía. No servía para nada esa agua. Entonces, este texto no es para medir la espiritualidad de los hermanos, que tú hablas más fuerte, eres más efusivo, levantas las manos cuando cantamos la adoración. No es para nada de eso. Este texto es para mostrar que tienes que cumplir tu función en el reino de Dios. Seas un extremo, o sea, de la otra forma, sea de esta denominación o la otra denominación, sea de levantar la mano, eso es tan secundario. Lo importante es que tú sirvas en el reino de Dios y tengas una función específica. Pero ser tibio, entonces, es no servir para nada, no tener cero utilidad, porque el agua tibia la vomitaba, no servía, no era ni terma, no era ni refrescaba, no servía para nada. Y eso se refiere con los cristianos que no sirven para nada. Esos cristianos que realmente no aportan al reino de Dios. Y de hecho el Señor dice los va a vomitar porque probablemente ni siquiera sean hijos del Señor. Porque todo hijo del Señor sí va a servir en su reino, el Señor lo va a ocupar, lo va a guiar, ¿verdad? Lo va a capacitar. Dios no llama a nadie sin capacitarlo, sin llamarlo, sin darle dones, sin darle mucha habilidad para que sirvan al Señor. Entonces, a eso un poco se refiere. De hecho, entonces es muy distinta a veces, basado en la interpretación antigua, quizá, o clásica, que a veces se le ha dado el texto que no tiene ninguna relación con lo que realmente significa. Por eso, como les decía, ¿verdad?, fue esta clase de geografía para un poco darle a entender la importancia de la geografía para entender los textos. Y aquí también hay una muestra más, ¿ya? Muy bien. Esas sí que son mis últimas palabras. Ahora quiero escucharlo a ustedes, sobre todo los hermanos que nos hablaron delante. ¿Qué le ha parecido estas clases? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me interesa mucho escucharlo. Ya habló nuestro hermano Hugo, Ezequiel y Víctor, pero nos gustaría escuchar a la hermana Mabel, María Cristina, hermana Sara, al pastor Omar, que nos puedan comentar entonces cómo ha sido este tiempo de desafío de estudiar la palabra de Dios. Hermana María Cristina. Bueno, buenas noches a todos, porque yo, como entré un poquitito más tarde, no los había saludado para no interrumpir, hermanos. Para mí ha sido un gran desafío, por una razón mundana, digamos, y por otra más espiritual. Mundana porque yo estudié en la otra área. Yo soy de matemáticas, digamos, del área matemática, y era malísima para leer, y tampoco sé nada de ensayo y todas las cosas que se requieren en esa área, porque yo era matemática. Entonces a mí hablan de cálculo, de álgebra, todas esas cosas. Bueno, así que por ese lado ha sido un gran desafío para mí. Y en la parte espiritual también, porque yo no sé cuál es a mí se me ocurre que el resto de los hermanos llevan muchos años quizás en la iglesia, a lo mejor algunos son líderes o más que eso, y yo soy una simple ovejita en la iglesia y llevo 4 años recién en el evangelio, en el camino, ¿ya? Entonces también es un gran desafío para mí, pero lo hago
porque lo único que a mí me importa, lo principal, mi meta y mi todo es Dios y hacer su voluntad, es lo único que me importa. Y yo siento que Él me instó a estudiar esto, porque quiere que lo conozca mejor, porque sé que me está preparando para que yo pueda cumplir con su propósito divino. Así que eso les puedo decir. Pero bueno, y le doy gracias porque la verdad que cada uno de los profesores que he tenido de verdad para mí han sido excelentes, todos me han aportado, me han ayudado mucho. Yo al principio no soy tímida, pero ni siquiera, a lo mejor, bueno, no creo que lo comenten, pero yo antes yo no aparecía ni siquiera en cámara, porque me sentía como tan chiquitita que no quería dar como mi opinión, no sé si me entienden. Eso, como que sentía que no podía aportar nada. Pero bueno, lo he ido superando. Eso les puedo decir. Muchas gracias, hermana María Cristina. Sin duda pasar del mundo de las matemáticas, la entiendo plenamente, al mundo humanista es un paso, pero la verdad es que en el Señor nos vamos a dar cuenta que hay grandes matemáticos que fueron fieles al Señor y grandes teólogos también. Pascal y varios personajes más también que han desde la ciencia exacta, digamos, han también aportado mucho. Y si bien es cierto, esto no se trata ni de integrales ni de no sé, matrices y otras cosas también, o cálculos trigonométricos, pero sin duda todo lo que el Señor le ha permitido aprender en el área de matemática también la va a poder aplicar en el Señor. Me acuerdo de una historia de que había un hermano en una iglesia que se encontraba que no hacían, porque una vez fueron a predicar de misiones, y él decía, yo no sirvo para nada en misiones, todos saben hablar, yo no sé hablar, todos tienen profesiones, yo no tengo profesión, yo lo único que sé es mecánica y nada más. Bueno, en un momento se echó a perder uno de los aviones que iban a unas tribus perdidas en el Amazonas para predicar, y nadie sabía reparar el avión, y llamaron a este hermano. Y él, bueno, era el experto en su tema, pero no, él decía, ¿de qué sirve esto en la misión? No me sirve para predicar, no me sirve para nada. Pero él arregló el avión y después lo dejaron encargado de hacer todas las mantenciones de los aviones que iban a distintos lugares a predicar. Él nunca le predicó a ni un alma, pero fue un eslabón importante en la predicación del Evangelio. Quizás no todos estarán detrás de un púlpito, tiene razón, pero estamos todos llamados de una u otra forma a aportar al reino de Dios, y eso es lo importante. Así que el Señor le bendiga y la felicito por ya tener tan poco tiempo en el Evangelio, pero tener las cosas tan claras para que el Señor la ha llamado, así que el Señor la siga bendición, hermana querida. Amén. Gracias, hermana. Amén. Hermana Mabel, después la hermana Sara. Hola a todos. Igual como decía la hermana María, como que no quería encender mi cámara. Igual me sentía así como que no podía aportar mucho, pero somos todos hermanos y me dio por prender la cámara para que me conozcan y yo conocerlos también a ustedes. Estoy muy agradecida con el Señor porque hace mucho tiempo quería atreverme a estudiar y no lo hacía, pero sentía que ya era el momento y sí, el Señor obra de maneras grandiosas a tiempo. Así que estoy muy contenta, le doy muchas gracias, profe. Yo, la verdad, soy humanista, pero en mi vida había leído tanto, como que no he parado en todo el mes. Y me gusta mucho porque los textos son súper livianitos, no son así como tan cabezones donde era mi preocupación. Tengo hermanos igual que me recomendaron este instituto y tengo otros hermanos que estudian en otro y los veo así siempre estudiando mucho y yo decía, no, no me la voy a poder, me voy a sacar puros 4. Pero gracias al Señor el propósito se ha cumplido. Este es mi primer módulo. Es mi primer módulo, así que estoy súper contenta porque me gusta. Leo, yo no soy de estudiar historia, geografía, como que no, así como que no. Pensé que no me lo iba a poder, pero cuando te gusta algo y quieres conocer más al Señor, como que eso te motiva y como que te asombras mucho de las cosas que el Señor hace. Entonces, mientras leía, decía, quiero volver a leer los evangelios porque ahora tengo como otra perspectiva del contexto, ahora entiendo mucho más y no, le doy muchas gracias al Señor por motivarme a esto y como dice la hermana María,
con un propósito estamos aquí, pues, para cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra. Yo a veces pienso y digo, qué fome sería estar en la tierra y no conocer a tu Dios aquí, en la tierra donde el Señor te puso. Entonces llegar aquí es genial. Así que le doy muchas gracias, profe. Y eso. Amén, hermana. Muchas gracias por sus palabras. Sin duda también es una bendición aprender siempre la palabra de Dios. Y como usted dice, ahora cuando vayan de nuevo a los evangelios y a todo el Nuevo Testamento, van a leerlo probablemente de una forma muy distinta a como lo hacían anteriormente. Así que gloria a Dios por eso, ¿eh? Hermana Sara, cuéntenos, hermana querida, ¿cómo ha sido este tiempo de desafío? Bueno, buenas noches primeramente a todos mis hermanos. Bueno, yo agradecer por este espacio que se dio de reflexión y de búsqueda también de Dios, porque para mí, espera un poquito, Sofía, que se ocupa. Sí, ya, anda. Bueno, como ustedes ven, soy madre. Entonces, es un desafío para mí tomar también esto. Bueno, por arte tengo el tema de los niños, el tema del trabajo y esto. Entonces, ha sido todo ahí como un buscar y también, como les decía, un reflexionar. Y también de una respuesta, o sea, de una búsqueda que cuando yo era como más adolescente, más joven, quería, no es que era ser vieja, no, es que era más niña. Quería yo estudiar mucho la palabra de Dios, pero en ese tiempo no se dieron las cosas, hice otras cosas, estudié, salí, otras cosas se dieron en la vida y llegó este tiempo, entonces agradezco este tiempo de poder retomar lo que siempre quise hacer, pero siempre hubieron como otras cosas que vinieron en ese momento y que las dejé, decía, ¿no? Y siempre las pospuse. Entonces en este verano dije, no, voy a hacer esto porque si no, nunca lo voy a hacer. Y he estudiado tantas otras cuestiones, he leído tantas otras cuestiones, digo, ¿cómo no voy a poder hacer esto? Y en eso estoy, en este desafío, porque aún estoy ahí como con las lecturas ahí medias atrasadas, pero por cosas que también tengo que hacer, porque también tengo que trabajar, entonces tengo que atender, tengo un montón de cosas que hacer, pero estoy acá y ha sido un buen tiempo. Así que agradecida de este espacio. Eso, Amén, profesor. hermana. Dios ocupa a los ocupados, así que bienvenida. Mateo estaba cobrando impuestos, ¿cierto? Gedeón estaba también ahí en el lagar. Estaban todos ocupados, hermanos, todos. Moisés estaba cuidando las ovejas del suegro, entonces no, a nadie le sobraba el tiempo. Digo que, bueno, te voy a llevar una misión ya que no tienes nada más que hacer, ven acá. No, a nadie Dios le dijo eso, sino que a todos estaban con muchas cosas y dentro de esas muchas cosas el Señor les dio una misión, los llamó, los capacitó y por eso estamos acá. Así que siéntanse también muy comprendidos en ese sentido, que no me ha pedido a veces un día más de plazo, un poco más de días, también se los doy por lo mismo, porque entiendo que ser papá, mamá, trabajador, participar en una iglesia y todas las responsabilidades que eso implica, sin duda también es un desafío, pero bendito desafío que es estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Así que gracias, hermana Sara, también por eso y que sigan adelante todos también. Vamos entonces a continuar con el pastor Omar para que nos pueda también decir cómo ha sido este tiempo de desafío de estudiar la palabra. ¿No? No sé si está por ahí porque estaba ocupadito, me dijo, me explicó su contexto, así que lo entiendo plenamente si no puede, ¿ya? Así que bueno, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga mucho. Para mí también ha sido un gusto compartir con ustedes. Pasó el tiempo volando, pero lo importante es que podamos sentir que aprendemos y que crecemos en el Señor, ¿ya? Así que estamos también para servirles en lo que necesiten. Próximo lunes, entonces, la fecha de entrega de todas las actividades pasadas, ¿verdad? Así que también puedan aprovechar este tiempo y administrarlo de buena forma si son los últimos esfuerzos, ¿ya? Y cualquier cosa en adelante, en el futuro que necesiten, también se pueden comunicar conmigo, en lo que les pueda quizás recomendar un libro, material, también estamos para apoyarlo en eso también, ¿ya? Oremos al Una Señor. consulta antes. Sí. La materia es que delante le preguntaba, la materia del próximo, porque terminamos con usted ahora y el próximo ramo, ¿quién los va a llegar a algún correo, alguna cosa? ¿Cómo es el tema? Siempre le llega un correo, pero todavía no se ha enviado ninguna información en el Ah, Facebook ni nada.
Por lo menos a mí no me ha llegado nada, entonces no sé qué vendrá, pero ya tendrían que empezar a preguntar. Ya normalmente termina la clase, viene una semana como de descanso y luego viene el otro, así que aprovechen esa semana de descanso. Así que sin duda todos los tiempos son importantes y hay tiempo para todo, dice Eclesiastés 3, así que ánimo con 3. eso también, ¿ya? Así que oremos pidiéndole al Señor su dirección. Mano Hugo, ¿quiere decir algo así? No hay problema. Bien breve, profesor, bien breve. Bueno, ya terminamos con este módulo. El próximo lunes, ¿cómo el sistema? Porque yo también es la primera clase que tomo en el instituto. ¿Es una nota general o eso se da después? ¿Cómo el sistema ahí, profesor? Eso tienen que preguntárselo al pastor Cristian Sepúlveda, todos los detalles administrativos. Yo sí sé que al final yo hago una, ¿cómo se llama? Yo promedio las notas y entrego una nota final nomás, en caso de ustedes, ¿ya? Pero después, ¿qué preponderancia eso tiene con las otras asignaturas? Tienen que verlo con el pastor Cristian. Todo lo administrativo lo ven con él, ¿ya? Gracias. Amén. Ha sido un gusto conocerlos, compartir con ustedes, que el Señor, leerlos también en los informes, sus pensamientos. También he visto su desarrollo. Me gustan también mucho las preguntas de desarrollo, que aunque son más extensas de revisar, pero también es la única forma de poder también saber lo que ustedes piensan, opinen y creen y darle una retroalimentación, versus una pregunta de verdad y falso que no da pie para eso. Así que también he visto su desarrollo, su crecimiento y espero que sigan así también, ¿ya? Bueno, oremos al Señor pidiéndole su dirección y su bendición. Oremos. Padre amado, te exaltamos y te bendecimos tu santo nombre y te damos muchas gracias por ya esta última clase de este tiempo de aprender sobre el contexto del Nuevo Testamento, este contexto que nos enseña o que prepara el camino para Jesús, tu Hijo. Por eso, Señor, bendíganos para que sigamos aprendiendo, sigamos estudiando tu palabra, con unos ojos, Señor, siempre con un corazón y una mente humilde, Señor, pero también aplicando, Señor, mucha seriedad al estudio de tu palabra, mucha concentración, porque, Señor, queremos hacerlo, Señor, para ti, poniendo todo de nuestra parte. Ayúdanos también, ayuda a cada estudiante para que también pueda hacerse de libros, material, diccionarios, comentarios bíblicos, para que de esa forma también pueda profundizar mayormente durante el resto del año en sus estudios, Señor, para que pueda seguir desarrollándose. Pedimos también que tú le guíes en la administración de su tiempo, porque todos tenemos mucho que hacer, pero Señor, tú has puesto en nuestro corazón estudiar tu palabra y queremos, Señor, hacerlo hasta el final. Siempre amándote mucho a ti, amando al prójimo, siempre haciendo las cosas, Señor, para glorificar tu santo nombre. Por eso bendiga a cada uno de ellos, sus vidas, sus familias también, que les permitan quizás dedicarse este ratito a las clases, a estudiar, porque también es tiempo que no se dedica quizá a otras cosas, pero gracias por sus familias que también los prestan para tu reino, para poder estudiar y prepararse mejor para el llamado que tú le has hecho a cada uno de ellos y de ellas, Señor. Bendiga también las iglesias locales, bendiga a cada uno de los líderes espirituales también de ellos, para que también ellos sigan siendo de mucha bendición para sus familias y para sus vidas. Y Padre amado, sobre todo, gracias porque somos parte de tu reino, quizás de distintas denominaciones, iglesias locales, pero somos uno en Cristo y tu palabra nos une, Señor. Así que bendíganos a todos. También bendiga al Instituto Bíblico Educa, Señor, guíelo, Señor, a todos los pastores, a todos los profesores, especialmente al pastor Cristian también. Así que te bendecimos y te exaltamos y damos gloria a tu nombre por este lindo tiempo de aprendizaje. Amado Dios, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuídense mucho, Dios les bendiga, que descansen, buenas noches. Estamos en contacto. Nos veremos más adelante en otra asignatura, ¿ya? Bendiciones.